Buenos días con todos. Mi nombre es Eduardo Pago Delgado, endocrinólogo en formación del Hospital Rebagliati. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la prevención del pie diabético. Este tema está dirigido para toda la población y especialmente para la población o los pacientes con diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad con un crecimiento progresivo a nivel mundial. Se estima que hay aproximadamente 420 millones de diabéticos y que para la década del 2030 este número va a ser de más de 500 millones. Por ende, si aumenta la cantidad de pacientes diabéticos, aumenta la cantidad de complicaciones y una de estas es el pie diabético. Pero, ¿qué es en sí el pie diabético? Sabemos que el pie diabético es aquel que presenta una alteración a nivel de la anatomía, estructura, forma o la funcionalidad, la función. Y esto va a estar determinado básicamente, ¿no? Tanto por un componente de los vasos sanguíneos, eso se llama vascular periférico, o un componente nervioso, que es una alteración neurológica. Esto hablando en el contexto de una persona con diabetes. También se sabe que existe un 15% de riesgo de desarrollar el pie diabético del todo el cúmulo de pacientes o personas con diabetes. Es un riesgo muy aumentado, ¿no? Y también, pues sabemos que los varones, una vez más, son los que tienen mayor posibilidad de presentar este problema de salud. Se dice que es de 2 a 3 veces más la presencia de el pie diabético en varones que en mujeres. Y algo muy importante a señalar es pues que el 15 veces más amputaciones se producen entre todos los pacientes diabéticos con pie diabético que en la población normal. Son números importantes que hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Sabemos que la amputación es una condición que va a menoscabar la salud de las personas con diabetes y por ende va a afectar mucho en la calidad de vida, en la salud mental de una persona con diabetes. Y el motivo de esta charla pues es básicamente cómo prevenir. ¿Por qué? Porque el 80% de esta complicación es prevenible. El 80% de los casos. Si se toman las medidas adecuadas, se puede prevenir. Vemos en esta imagen eh, cómo se produce y en qué zonas se producen las úlceras del pie diabético, ¿no? Una úlcera es como una solución de continuidad, así lo llamamos nosotros. Esta úlcera va a condicionar una infección, esta infección va a condicionar una posible amputación si no se toman las medidas adecuadas, en este caso de la infección del pie, ¿no? Vemos que existen ciertas zonas que tienen predilección para la formación de úlceras. Vemos que es en la parte interna del primer dedo, en la base de los dedos, en la parte media plantar y también vemos que se forma a nivel de los talones. Es necesario tener en cuenta estas zonas para protegerlas de mejor forma. Yendo directamente al motivo de la charla actual es cómo prevenir el pie. Y existen muchas medidas. Una de esas medidas es el examen periódico. Paciente por lo menos debe ser evaluado y tiene que ir a la evaluación una vez al año. Esto es en el caso de la persona con diabetes que no tiene factores de riesgo. Y en el caso de que los tenga es cada 3 meses. Ahora, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una condición que promueve que aumente las posibilidades de tener tal o cual enfermedad. En este caso, los factores de riesgo para la formación del pie diabético son pues dos, ¿no? Mayormente, la neuropatía diabética, que es la alteración en la sensibilidad de las extremidades, en este caso los pies,
y la enfermedad vascular periférica, que es una alteración en el riego, en la cantidad de sangre, pongámoslo así, que llega a determinada zona, en este caso el pie. Son dos enfermedades que hay que tenerlas muy en cuenta, que pues promueven la complicación que es en este caso el pie diabético. Entonces el paciente acude al profesional de la salud, el mismo que realiza pues una interrogación, nosotros lo llamamos anamnesis adecuada, realiza una evaluación del pie, forma, características, la presencia de la coloración, si existe algún tipo de lesión, y pues nos valemos de herramientas como el monofilamento, vemos en la imagen derecha inferior, que es un dispositivo que nos permite evaluar la sensibilidad de la zona. También nos valemos de otro tipo de instrumental, como puede ser un Doppler, para evidenciar eh, la circulación a nivel de ambos pies. Entonces, existe mucha responsabilidad por parte de la persona con diabetes como por parte del personal de salud para poder realizar esta evaluación anual y cada 3 meses según corresponda. Ahora, tenemos otro punto que es el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado, no? Esto lo realiza básicamente la persona con diabetes. Tiene que estar disciplinada para poder realizar una inspección de sus pies. Debe evidenciar si existe algún tipo de lesión, existe algún tipo de enrojecimiento inadvertido, alguna descamación, ver la presencia de callos, y esto se llama identificar precozmente lesiones, porque si las identificamos podemos solucionar el problema de mejor forma que cuando ya hay una complicación evidente. En el caso de que la persona pues padezca alguna discapacidad visual, puede realizarlo un familiar, un tercero, ¿no? Otro punto importante en el autocuidado es el lavarse los pies, y hay que saber lavarse los pies, bueno, desde luego que es todos los días, pero con este equipo adecuado, ¿no? En este caso un jabón de pH neutro, puede ser un jabón de glicerina. Y también pues hay que ver que la temperatura que usemos para realizar esta limpieza pues no sea de temperatura extrema, ¿no? Ni muy caliente ni muy fría. Y también es necesario considerar que uno debería enjuagarse y secar bien. El hecho de secar bien no implica pues realizar una fricción muy extenuante en la zona, pero sí se debería realizar un buen secado de manera delicada, sobre todo en la zona de los interdígitos o los entrededos, ¿no? Los entrededos. ¿Por qué? Porque esta zona pues mayormente es la zona más húmeda, es la zona en donde podría producirse tanto proliferación de bacterias como de hongos, podría producirse pues algún resquebrajamiento de la piel, fisuraciones, con el subsecuente ingreso de bacterias y condicionar algún tipo de infección. Ya lo mencionamos, debemos evitar las temperaturas extremas y no se recomendaría pues usar lo que es la bolsa de agua, ¿no? Esas bolsas de agua caliente que a veces pues lo ponemos en determinadas zonas de nuestro cuerpo debido al clima, ¿no? Porque el paciente con diabetes o la persona con diabetes sabemos que pues tiene una alteración de por sí ya en la sensibilidad, en las extremidades, y esta alteración en la sensibilidad condiciona a que no pueda distinguir adecuadamente la temperatura. Por ende, podría existir una quemadura, una formación de ampollas, formación posterior de úlceras y una posterior infección. Entonces, no es la recomendación usar estas bolsas calientes, bolsas de agua, mantas eléctricas, etc. Por ende, también es necesario que no se debería caminar descalzo, ¿no? Ya creo que esto se entiende de sobremanera, ¿no? El hecho de caminar descalzo puede condicionar
tropiezos, puede condicionar eh, chocar contra estructuras que pueden producir algún tipo de lesión en el pie. Existe también algunas recomendaciones respecto al autocuidado, como es el hecho de no cortar los callos si es que no lo sabemos hacer. No debemos usar sustancias químicas que no conocemos y no sabemos usarlas, porque también el hecho de hacer una remoción, una limpieza del callo, de manera inadecuada puede causar una maceración, un humedecimiento de la zona y posteriormente formación de heridas, ¿no? Algo muy básico, muy importante que una vez más se recomienda es el hecho de cortar las uñas, como lo indica la figura derecha superior, de manera recta. Aquí dice pues ligeramente redondeada, bueno, podría admitirse, pero de preferencia tiene que ser recta y no pues de manera muy redondeada, como lo manifiesta en la imagen comparativa del lado superior derecho, ¿no? Y también pues no usar esas limas que son muy traumáticas de metal. Básicamente tienen que usarse una lima de cartón. Si existe la posibilidad de visitar al podólogo, se tiene que hacer por lo menos cada 4 semanas. Por lo menos. Para la piel seca, ojo, hay que presentar, la, hay que usar, perdón, el tema de los lubricantes, nosotros lo llamamos los emolientes. Debe estar humectada la piel, porque la no humectación de la piel condiciona a que hay un resquebrajamiento con el subsecuente ingreso de bacterias. Por lo menos la recomendación es de 2 veces al día. Y pues no debería usarse estos estos zapatos abiertos, ¿no? Que los llamamos comúnmente nosotros. Una recomendación u otra de las recomendaciones importantes es pues el usar el zapato de manera adecuada. Tiene que ser lo que llamamos un zapato ultra profundo, que no tenga costuras y que por lo menos tenga 1 a 2 centímetros de espacio libre entre el pie y pues y la longitud en este caso. No debe ser ni muy acostado ni muy holgado. La altura debe permitir un espacio suficiente para alojar los dedos, ¿no? Aquí vemos una forma de un zapato que termina en punta que no debería usarse, ¿no? Un zapato holgado, cómodo. Ese zapato se conoce como un zapato ultra profundo. Es cierto, puede costar un poco más, pero a veces es necesario invertir para que posteriormente esto no nos cause una mayor inversión y podemos prevenir de esta forma. Ojo con el tema del zapato adecuado. Y podemos mencionar también que un adecuado control metabólico es uno de los pilares fundamentales para evitar la progresión de la enfermedad, en este caso el pie diabético. Si controlamos adecuadamente nuestro peso mediante una adecuada nutrición, si condicionamos y controlamos adecuadamente nuestros valores de glucosa, tanto en el ayuno como después del alimento, estos se encuentren en los valores óptimos, vamos a tener lo que se llama un adecuado control metabólico. Si tenemos un adecuado control metabólico, las complicaciones propias de la diabetes podrían aparecer, pero van a tardar en aparecer. Si no cumplimos este tipo de recomendaciones, pues vamos a tener los desenlaces que se conocen, ¿no? Como las famosas amputaciones. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, este tipo de lesiones, este tipo de secuelas van a condicionar pues una afectación de gran forma de la calidad de vida del paciente. Eh, a veces pues si no nos ponemos en la situación de, de, del paciente o de la persona con diabetes, no sabemos realmente cuál es la dimensión de la enfermedad. Espero que este tipo de recomendaciones les haya servido un poco para que puedan ser empleadas diariamente por cada uno de ustedes, y si es que ya las conocían, pues es necesario siempre reforzarlas y sobre todo cumplirlas. ¿Por qué? Porque esto va a evitar
que pues tengamos las complicaciones, ¿no? Y el costo de una enfermedad, afrontar una enfermedad es mucho mayor que el costo de prevenir. Desde aquí yo agradezco pues vuestra participación. Muchas gracias.